Perfecto. Ya comencemos entonces con nuestra clase de fisiología digestiva. Esta es la clase número uno, la primera de tres, ¿cierto? Entonces vamos a comenzar viendo algunos conceptos generales y lo primero obviamente viendo cuáles son los objetivos de aprendizaje de esta parte de la fisiología. Vamos a estudiar generalidades del sistema digestivo y una parte que es más bien de autoestudio, que van a tener que estudiar ustedes en base a una guía o a un material sobre funciones generales del hígado, del páncreas, ¿cierto? Que nos va a tomar mucho tiempo. Estructura de las capas musculares, las propiedades que tienen estas capas, ¿cierto? La motilidad de los diversos segmentos de la vía digestiva y obviamente hablar también del sistema nervioso entérico y autonómico que está controlando los mecanismos motiles del sistema digestivo y los procesos digestivos. Entonces, lo primero que tenemos que entender que nuestro sistema digestivo, en términos muy generales, uno siempre le llama sistema digestivo como un pool, ¿cierto? Pero tenemos que entender que además de las distintas estructuras, los distintos órganos que existen dentro de este sistema, nosotros vamos a tener lo que se denomina un tracto gastrointestinal, ¿cierto? Que es un tubo literalmente, que está conectando una vía aérea, ¿cierto? Que es la boca. Jorge dice, profesor, ¿lo podría conectarme un rato? Porque voy en camino hacia una práctica con jardín infantil. Ya, sí, también lo entiendo. Entonces tenemos nuestra boca, ¿cierto? Que nosotros ingerimos alimentos y tenemos una salida, ¿cierto? De los excrementos, de los desechos procesados luego de los procesos de digestión. Entonces, para entender un concepto general que lo está ocurriendo durante todo este tracto o por todo este tracto gastrointestinal, ¿cierto? Nosotros vamos a tener la ingesta de moléculas en comida o otras moléculas también que pueden ser líquidos, ¿cierto? Y vamos a utilizar por distintas vías esas moléculas para obtener macronutrientes, ¿cierto? Que tienen que ser ingresados a cada una de las células de nuestro organismo para poder abastecernos, primero de energía, ¿cierto? Y después de moléculas que van a permitir el funcionamiento celular y por ende el funcionamiento de los distintos sistemas de nuestro organismo. Esto se ocurre por vías catabólicas, ¿cierto? Entonces vamos a transformar estas moléculas en alimentos, ¿cierto? Vamos a perder cierta parte de energía en forma de calor, la otra la vamos a convertir en energía química, otras moléculas van a ser utilizadas para poder constituir tejidos o funciones celulares, ¿cierto? Y otros van a ser literalmente excretados, ¿cierto? Entonces, prácticamente la digestión en términos generales va a consistir en una modificación de toda la ingesta de alimentos, de nutrientes, modificaciones físicas, modificaciones químicas, ¿cierto? En forma o de tal manera que nuestra absorción se pueda llevar a cabo en un tipo celular específico, que son las células epiteliales de nuestro intestino delgado. ¿De acuerdo? Entonces nosotros tenemos que generar procesos catabólicos, es decir, destrucción de enlaces, ¿cierto? Destrucción de modificación estructural, química y física de estas moléculas para poder tener monómeros o dímeros que puedan ser transportados a través de el epitelio intestinal. Bien. A nivel anatómico, el tracto gastrointestinal, como les dije, está formado por un tubo, si lo consideramos de esa manera, más otros órganos que tienen función sobre este tubo, ¿cierto? Entonces nosotros vamos a tener la boca, y después de la boca vamos a tener el esófago. Hay distintos mecanismos que van a permitir el bloqueo para modular ciertas funciones del tracto gastrointestinal que se les denomina esfínteres, y eso van a permitir que haya un retorno, un reflujo de los alimentos para poder hacer un continuo por este tubo hasta la salida eh, por el ano, ¿cierto?, de los desechos. Entonces vamos a tener a nivel del esófago distintos esfínteres, ¿cierto? Un esfínter esofágico superior e inferior, luego vamos a tener la estructura estomacal, con obviamente ciertas características, vamos a tener el píloro, otro esfínter, tenemos una glándula que va a estar modulando qué es lo que está ocurriendo con los alimentos que están ingresando, que es el páncreas, el hígado también va a tener una función importante, principalmente también a nivel vesicular, que van a estar funcionando a nivel post-píloro, ¿cierto? A nivel del esfínter de Oddi, luego vamos a tener nuestros
nuestro tracto, la parte gruesa del tracto gastrointestinal, y nuestro intestino delgado, donde van a ocurrir la absorción por parte de las células epiteliales del intestino. Bien, entonces vamos a tener distintos esfínteres que también van a estar controlando y modulando el retorno o el reflujo de las sustancias que estén pasando por el tracto gastrointestinal. Como actividad autónoma por parte de ustedes es hacerse una guía, ¿cierto? Voy a subir un material para poder estudiar en términos generales, descriptivamente, cuáles son las funciones del estómago, del píloro, del páncreas, el colon, el intestino delgado, para no entrar en ese detalle y ir directamente a las funciones específicas de nuestra clase. Interesante es que nosotros tenemos que entender que nuestro gastrointestinal tiene que mantener lo que se llama una homeostasis, ¿cierto? Tenemos que entender que todos los macronutrientes están, o la gran mayoría de los macronutrientes están ingresando a través del gastrointestinal para todos los sistemas. Entonces nosotros vamos a tener un input, una entrada de alimentos dentro del sistema digestivo, ¿cierto? Por ejemplo, la ingesta de 2 litros de comida y agua van a estar moduladas también por una cantidad de saliva que se va a estar secretando para poder generar ya los procesos catabólicos de la comida que se está ingestando. El hígado está aportando 0,5 litros, ¿cierto? En bilis. Las secreciones gástricas 2 litros. Las secreciones pancreáticas 1,5 litros. Las secreciones intestinales 1,5 litros. Por lo tanto, hay un input bastante considerable de volumen, ¿cierto? De fluidos en el sistema digestivo, 9 litros en total, ¿cierto? Y lo que se están generando a nivel de la remoción por parte de todo este volumen, ¿cierto? Por toda esta cantidad, por todo este input, es no menor, ¿cierto? ¿Cuánto es? 9 litros. Por lo tanto, todo lo que tú estás ingiriendo prácticamente podría estar pensando que también tiene que estar siendo absorbido. Entonces, a nivel intestinal, fíjate que ocurre el proceso de absorción. Tenemos aproximadamente 7,5 litros de absorción por parte del intestino delgado, ¿cierto? 1,4 litros por parte del intestino largo. Y a nivel de la excreción, 0,1. Aquí a nivel excretor prácticamente no hay una remoción de fluidos por parte del sistema digestivo. Pero lo que sí tienes que considerar es que tiene que existir un equilibrio en parte en cuanto al input y al output de fluidos que estemos modificando, ¿cierto? Que estemos manejando a nivel de tracto gastrointestinal. Bien, hay ciertas secreciones que cada uno de los órganos y partes, estructuras de nuestro tracto gastrointestinal que se están secretando, pero todo ese volumen también es reabsorbido por distintas porciones del tracto gastrointestinal. Bien, entonces la pregunta es, o una pregunta dirigida para ustedes, ¿qué piensa? ¿Cuáles son las funciones de cada uno, por ejemplo, de estos órganos? ¿Tendrá importancia, por ejemplo, la saliva a nivel de el balance hídrico o el balance o los procesos metabólicos de la comida? Yo, por lo que yo sé, a idea simple, porque me equivoqué, sí, porque creo que su tarea es como más como degradativa un poco, degrada un Ya, poco la comida, por eso va a supuesto. tener un impacto. Exactamente, lo que estamos secretando en cada una de estas porciones son enzimas, prácticamente, ¿cierto? O mecanismos de balance de pH para que esas funciones, para que esas enzimas funcionen, perdón. Entonces, cada vez que nosotros estamos secretando algún tipo de fluido, es para permitir la función digestiva de la mejor manera, para que las enzimas que están moduladas en esa parte del tracto gastrointestinal funcionen de manera adecuada. ¿De acuerdo? Entonces ya vamos a ver una parte enzimática más adelante. Entonces, si nosotros vamos a esta caricatura que vemos este tubo, ¿cierto? Que es el lumen de nuestro tracto, prácticamente tenemos la comida, vamos a tener distintos procesos que están ocurriendo dentro de el sistema digestivo, ¿cierto? Cada vez que va pasando la comida, nosotros vamos a tener distintos procesos que van a modular o tienen el fin mayor de que ocurra una absorción de esas moléculas hacia el torrente sanguíneo y de esa manera se distribuyen hacia todo el sistema. Entonces, a nivel de los procesos fisiológicos, nosotros vamos a tener
procesos, o sea, 4 procesos importantes. 1, en la motilidad, que la vamos a estudiar. 2, la secreción. 3, la digestión. Y 4, la absorción. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se están modulando todos estos procesos fisiológicos? ¿Ya? Y cómo se está regulando, en otras palabras, la función gastrointestinal. A nivel endocrino, ¿cierto? Tienen que haber cierto tipo de hormonas que estén modulando cada uno de estos procesos. A nivel paracrino, es decir, el control de otras células por sobre, ¿cierto? Algunas células que están participando de alguno de estos procesos. Y a nivel neural, es decir, hay una porción del sistema nervioso que está también controlando cada uno de estos procesos. Bien, entonces si nosotros vemos el tracto digestivo, nosotros tenemos que entender que es prácticamente un tubo donde la comida va pasando. Va a haber primero un proceso de digestión. Ese proceso de digestión también está mediado por proceso motil, es decir, motilidad de movimiento de los tejidos eh, que están contenidos dentro de este tracto, ¿cierto? Hay procesos de secreción, es decir, tiene que haber liberación de sustancias por parte de las células para poder modular los procesos de digestión, ¿ya? Y hay procesos de absorción, es decir, cómo yo reintegro esta comida que está por este tubo, pase por las células y llegue al torrente sanguíneo, ¿cierto? Considerando todas las eh, entidades que están contenidas en nuestro sistema. O sea, tenemos una pared celular, ¿cierto? Paredes de células, ¿cierto? Bloques celulares, tenemos fluidos intersticiales y finalmente que lleguen al torrente sanguíneo para que puedan ser distribuidos a todo el sistema. Bien. Entonces, en resumen, esta diapositiva está indicando que hay 4 procesos fisiológicos que están mediando la actividad gastrointestinal y esos procesos fisiológicos están modulados por el control endocrino, paracrino y neural. Bien, lo primero que vamos a comenzar a ver ya adentrándonos en las características del tracto del sistema gastrointestinal es qué tipo de células hay. ¿Ya? Entonces, lo primero que tenemos que entender es cuáles son los tipos de comunicación que podrían estar mediados, ¿cierto? Para poder controlar las células que están participando de la función gastrointestinal. Lo primero es entender que hay células que se le denominan células enterocrinas. Perdón. ¿Ya? Estas células enterocrinas son estimuladas, valga la redundancia, por estímulos químicos y mecánicos del tracto gastrointestinal. Es decir, hay señalizadores químicos que van a permitir la activación, ¿cierto? Y la función celular enteroendocrina, y también hay estímulos mecánicos de movimiento que van a promover la actividad de estas células, ¿ya? Lo que se denomina, lo que nosotros podemos entender de qué es lo que están o cuáles son los tipos más generales de células endocrinas, son del tipo abierto. ¿Qué significará que sean del tipo abierto? Le digo abierto, me da la sensación de que puede ser de las que dejen pasar algo y cerrado de las que hagan en la pared, quizás, que no Sí, dejen pasar ciertas cosas. perfectamente. O sea, tienen un contacto directo con el lumen, prácticamente, del tracto. ¿Ya? Mientras que hay otras células que se le denomina enteroendocrinas del tipo cerrado, y que obviamente van a estar modulando la actividad de otras células. ¿De acuerdo? Se le denomina del tipo cerrado. Se llaman células enterocromafines. Entonces, fíjate que los mecanismos de comunicación celular tienen y que están modulando la respuesta integrada del tracto gastrointestinal. Vamos a tener estos 3 mecanismos de control. Uno, el mecanismo endocrino, en donde vamos a tener una célula que está sensando, ¿cierto?, alguna actividad. Fíjate que esta célula tiene microvellosidades, por lo tanto, inmediatamente podría estar pensando que es una célula que está en el tracto, en el intestino delgado, ¿cierto? Porque esas son las características de esas células, ¿de acuerdo? En donde se va a liberar cierta hormona, por ejemplo, a el torrente sanguíneo, ¿cierto? Y por medio de circulación nosotros vamos a tener una célula objetivo en donde esa hormona puede hacer que esta célula objetivo cumpla o genere una acción, ¿de acuerdo?
considerando, como ustedes ya saben, que en la membrana de esta célula tienen que haber receptores específicos para esa hormona liberada. Por lo tanto, vamos a tener respuestas específicas. Hay otro control que es el control neuroendocrino que habíamos dicho, ¿cierto? Nosotros vamos a tener una neurona sensitiva que va a sensar algún tipo de estímulo, ¿cierto? En el tracto gastrointestinal, puede ser un estímulo químico o un estímulo mecánico. Vamos a tener una interneurona que va a estar controlando la actividad entre esta neurona sensitiva y una neurona secremotora. Esta neurona secremotora, al estar modulada por la actividad interneuronal, va a permitir la liberación de un cierto neurotransmisor en células dianas, que pueden ser células musculares de músculo liso, para que el músculo genere algún tipo de acción en el tracto. ¿De acuerdo? Entonces nosotros deberíamos tener en estas células ciertos receptores que van a estar, de manera específica activándose, ¿cierto? Activando las células para poder, por ejemplo, generar motilidad. Cuando yo hablo de motilidad, hablo de movimiento de la musculatura lisa del tracto gastrointestinal. ¿De acuerdo? Recuerden que a nivel muscular nosotros tenemos dos grandes familias. Hay una tercera, obviamente, que es tejido cardíaco, pero dos grandes familias: el músculo esquelético, ¿cierto? Y el músculo liso. Ustedes ya vieron fisiología muscular, ¿cierto? ¿O no? ¿Sí? ¿No? Sí, las clases anteriores. Sí, ya las vieron. Perfecto, entonces entienden que la musculatura esquelética tiene ciertas características, ¿cierto? Tengo ciertos complejos proteicos que se van a enganchar, ¿sí? Actina y miosina, y que van a permitir cierta aparición de estriaciones en la musculatura cuando yo la vea por microscopía. La musculatura lisa no tiene esa característica y por lo tanto se va a comportar de manera distinta, pero por ser musculatura también tiene que estar controlada a nivel neural. Y por último vamos a tener nuestro tercer mecanismo de control, que es el control paracrino, ¿cierto? En donde células que son adyacentes, células que son contiguas, ¿cierto? Van a estar generando la activación de grupos celulares en la vecindad, ¿cierto? En la inmediación inmediata prácticamente, ¿cierto? Uno de los mediadores paracrinos más importantes dentro de nuestro sistema gastrointestinal, en las paredes intestinales, es la histamina. Ustedes conocían, ¿no? Yo creo que han escuchado respecto a la histamina, ¿cierto? Sí, profe. Ya, entonces la histamina tiene un rol, uno lo conoce más por un rol más proinflamatorio, ¿cierto? Es decir, frente a una respuesta inflamatoria, la histamina está funcionando modulando la vasodilatación, ¿cierto? La activación de grupos celulares que van a permitir que lleguen ciertas células para poder activar mecanismos de defensa, ¿cierto? Mecanismos inmunológicos, pero en este caso la histamina va a estar modulando la actividad de células dianas, ¿cierto? Que están en la vecindad de esta célula que está liberando este mediador, ¿cierto? ¿Y quiénes están liberando este mediador? Fíjate que son las células enteroendocrinas del tipo cerrado, las células enterocromafines, ¿ya? Que están principalmente localizadas a nivel de las glándulas gástricas y tienen una función importante que es almacenar y liberar histamina a nivel estomacal, ¿cierto? Después más adelante vamos a ver cuál es la actividad de la histamina a nivel estomacal. ¿Alguna pregunta hasta acá? Em, ¿Me podría repetir como en dónde entran las células enteroendocrinas tipo abierto? Ya vamos para allá. Ah, ya, ya, ya. Ya vamos para Yo pensé allá. no lo había escuchado. No, ya vamos para allá. Sí, porque esas son las más habituales, ¿de acuerdo? Ya. Pero tenemos, como estamos viendo los mecanismos del control de los procesos fisiológicos, que la digestión, motilidad, secreción, ¿cierto? Y absorción, están controlados por estas tres vías. Entonces, una es la vía endocrina, una es la vía neural y la otra es la vía paracrina. Entonces, lo importante de esta diapositiva es que a nivel paracrino, estas células enterocromafines van a almacenar y van a liberar histamina. ¿Por qué? Porque la histamina funciona modulando la actividad de estas células dianas. Y vamos a ver que interesantemente estas células dianas corresponden a células que están generando secreción de otras sustancias para poder promover mecanismos digestivos específicos. ¿Bien? Sí, profe. Entonces, ¿cuáles son los mediadores hormonales, cierto?
vamos a dejar la parte neural para más adelante, pero vamos a ver cuáles son los mediadores hormonales y paracrinos del tracto gastrointestinal, ¿cierto? Esta tabla la pueden encontrar en el Berners-Levy y vamos a por lo menos a estudiar algunas hormonas que me interesa que ustedes manejen, porque las vamos a utilizar más adelante en nuestras clases. Una es la colecistocinina, o colecistoquinina también se le llama, ¿de acuerdo? El origen es a nivel duodenal, se le denomina a estas células que están liberando células del tipo 1, ¿cierto? El estímulo que las va a liberar son ácidos grasos y proteínas hidrolizadas. En el momento en que se sensan este tipo de moléculas, ¿cierto? Lipídicas y proteicas, esas células duodenales van a liberar colecistoquinina, tienen doble vía de activación, es decir, paracrina, las células van a activar directamente a células que están en la vecindad, y endocrina, es decir, van a liberarse a través del torrente sanguíneo, ¿cierto?, para activar a unas células que estén más alejadas. ¿Y cuáles son las dianas? Son las células objetivos, terminales aferentes vagales, células acinares del páncreas, para poder generar una inhibición, por ejemplo, del vaciado gástrico, la secreción de protones, estimulación de la secreción de enzimas pancreáticas, saciedad y contracción de la vesícula biliar. Por lo tanto, ya liberando esa hormona tenemos un número de funciones bastante interesante. ¿De acuerdo? Otra hormona importante es la gastrina. Se liberan por las células G del antro gástrico. El estímulo son oligopéptidos, es decir, péptidos de muy pocos aminoácidos. La vía de activación es endocrina, ¿cierto? Hay distintos tipos celulares que se están activando, y los estímulos de las células parietalles van a secretar protones, ¿cierto? Y principalmente las células, ¿cómo se llamaban las células que liberaban histamina? Ya, eso viene Profe, del esos son inglés. como los En- glóbulos, los glóbulos blancos, ¿no? Los no, son células enterocromafinas. Recuerda que Ah, ya. aquí estamos hablando de digestivo. Entonces uno siempre, por eso siempre digo, uno podría pensar, hay ciertas células del sistema inmunológico que están liberando histamina, pero no son exclusivas. Aquí estamos entrando a que el sistema digestivo tiene per se células que también van a liberar histamina, pero que van a tener actividad directamente en el tracto gastrointestinal. Y esas son las células enterocromafinas. ¿Ya? Ya. Perfecto. Otra hormona es la secretina, se liberan a nivel duodenal, las células del tipo S. Estas células están sensando cambios en el pH, los protones, tienen vía de activación paracrina e endocrina, ¿cierto? Van a activar sobre terminaciones vagales aferentes. Cuando hablo de terminaciones vagales, que está modulando el sistema nervioso autónomo, ¿de acuerdo? Y células del ducto pancreático, y va a estar estimulando las secreciones pancreáticas, agua y bicarbonato para poder modular. Más adelante vamos a ver el pH, ¿de acuerdo? Hay otras células, las peptidoglucoinsulinotrópicas, ¿cierto? A nivel intestinal, el péptido I, ¿cierto? A nivel intestinal, los péptidos derivados del proglucagón 1 y 2, ¿cierto? La neurotensina, que son estimuladas a nivel de las células endocrinas, abundantes en el tracto gastrointestinal, ya lo dijimos, ¿cierto? Las células son todas las células, la musculatura lisa intestinal, y fíjate lo que está haciendo la neurotensina, la estimulación vasoactiva de liberación de histamina, es decir, que se libere más histamina para poder generar algún tipo de respuesta. La sustancia P no solamente es del tracto gastrointestinal, también funciona a nivel de otros grupos celulares, las neuronas entéricas van a estar liberándolas, ¿cierto? Funciona como un neuropéptido prácticamente, y tiene un efecto obviamente neurotransmisor. Y tenemos el BIP, ¿ya? Y estas son principalmente liberadas por un tipo neuronal específico del sistema gastrointestinal, ¿ya? Y se le llaman neuronas del sistema nervioso entérico.
Las dianas son el intestino delgado y el páncreas, y ¿qué es lo que están haciendo? El BIP, ¿cierto? La relajación del músculo liso, la secreción del intestino delgado y aumento de la secreción pancreática. Por lo tanto, aquí tenemos varios controles importantes, ¿cierto? Uno, en naranjo, y en naranjo más clarito podríamos decirlo, ¿cierto? Mediadores hormonales y paracrinos, y en verdes tenemos mediadores neurales del tracto gastrointestinal. Bien, entonces aquí tenemos una forma muy general de ver cuáles son las entidades más importantes que están modulando las distintas funciones, ¿ya?, del sistema gastrointestinal. ¿Cuál es la anatomía del tracto? ¿Cierto? Si nos fijamos en esta diapositiva, podemos ver que existen distintos grupos celulares que están conformando distintas capas tisulares en el tracto gastrointestinal. Y eso implica que tiene que haber un mecanismo de especialización, o tuvo que haber a nivel del desarrollo del sistema un mecanismo de especialización celular. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que lo que tenemos una capa epitelial, tenemos capa de tejido conjuntivos, ¿cierto? Tenemos una capa denominada muscularis mucosa, aquí muy delgada. Tenemos capas de fibras circulares y capas de fibras longitudinales, ¿de acuerdo? Entonces usted dirá, ¿qué está hablando el poro? Bueno, ya vamos a ir para allá. Pero lo importante es que esto está segmentado. Entonces yo lo puedo segmentar dependiendo del tejido que tenga. Entonces vamos a tener capas que se denominan la capa de la mucosa. Tenemos otra capa que es la capa de la submucosa. De la submucosa. Hay otra capa que es una capa directamente muscular, ¿cierto? Y si te fijas, si pones atención, a nivel de esta capa muscular es donde nosotros vamos a tener las capas de fibras circulares y las capas de fibras longitudinales, ¿cierto? Y hay una capa conjuntiva externa que se le denomina capa serosa, ¿de acuerdo? Entonces, si yo me fijo en esta imagen, ¿cierto? Con toda su segmentación de la mucosa, submucosa, capa muscular y capa conjuntiva externa, y me voy a las distintas porciones del tracto gastrointestinal, voy a ver que no todas son iguales. Fíjate cómo es la estructura anatómica, ¿cierto?, tisular del esófago. ¿Podrían identificar ustedes cuáles son los segmentos submucosos, o sea, mucosos, submucosos, musculares y conjuntivo externo? En términos generales, sí, pero ¿qué les llama la atención? ¿Qué es lo que cambia? Están ahí, ¿cierto? Sí, profesor. Estoy, ¿Qué es lo que te llama la atención? me llama la atención que va siendo como a medida que va de mucosa a submucosa, las capas musculares, como que da la sensación que el terreno está haciendo como más, cada vez más como compacto, las capas de las fibras longitudinales, y se van añadiendo un poquito más cosas, irrigaciones y elementos. Ya, perfecto, ¿cierto? O sea, hay un cambio, tú te fijaste solamente en la capa muscular, y claro, el esófago, las capas musculares y las capas de fibras circulares y fibras longitudinales son distintas en el esófago que en el estómago, que en el intestino delgado y en el intestino grueso. ¿Estamos de acuerdo, cierto? La distribución, sí, y sí. Sí. ¿Estamos de acuerdo, Jocelyn? Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo, perfecto. ¿Y qué es lo que ocurre con las capas de la mucosa y la submucosa? ¿Cómo son? ¿Son iguales? No, hay un cambio, ¿cómo decirlo? Se ve más como el tejido epitelial Ya, y otro tipo de tejidos conjuntivos que deben ser propios de la mucosa y submucosa, que en perfecto. los otros tejidos, la capa muscular no se ve. Entonces, Están sí, como, son distintas cosas. ya, perfecto. Entonces, si yo veo las características de los segmentos mucosos y submucosos y musculares, dependiendo del esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso, inmediatamente yo podría sugerir que hay distintas funciones celulares.
Disculpen que mi hija está cantando ya. Se escucha, ¿cierto? Sí. Ya. Entonces, fíjate que los segmentos, ¿cierto? Mucosa y submucosa te están diciendo de la función celular, principalmente, ¿ya? Y eso lo vamos, y va a tomar sentido cuando estudiemos la función del esófago, qué está ocurriendo a nivel esofagal, a nivel estomacal, a nivel del intestino delgado, que fíjate que las capas submucosas y mucosas son distintas porque las células son distintas, ¿cierto? Y el intestino grueso también tiene otra estructura, pero el estómago, fíjate que tiene además porciones que van a estar como con ciertas cisternas para poder liberar ciertas cosas, porque tiene una función secretoria importante, ¿ya? Entonces aquí es Profe, súper importante, dígame. el intestino delgado y el intestino grueso, la distribución de la mucosa, es posible que sea así también por la función del pH y los elementos como el bilis que hay en el estómago en esas capas. No solamente por eso, O- es más bien por la función celular. Recuerda que el intestino delgado tiene una función principalmente de absorción, Ah, ¿cierto? Por lo tanto, la estructura de la submucosa y la mucosa va a seguir un patrón celular específico, ¿de acuerdo? sí. Y por ende una función celular específica. No así en el estómago, que tiene una función de secreción importante. Nada, prácticamente casi nada de absorción, solamente secretar sustancias para poder degradar los inputs, ¿cierto?, de nutrientes que nosotros estamos ingiriendo. No así en el esófago, que tiene una función ni de absorción ni de digestión, netamente de motilidad. Y por ende, la estructura más importante aquí son las capas musculares. Y en el intestino grueso, obviamente, también hay un mecanismo de motilidad, ¿cierto? No hay tanta absorción, pero sí la hay, por lo tanto, las estructuras celulares de la mucosa y submucosa también tienen que estar constituidas de manera específica y no tiene ninguna similitud a lo que está pasando a nivel del intestino delgado. Entonces, estas estructuras te están diciendo mucho de la función celular y de lo que está pasando, los distintos procesos en el tracto gastrointestinal. ¿Bien? Ok, yo pensaba que esta mucosa y submucosa tenían como un límite de resistencia en cuanto a ciertos pH según la zona del intestino. Por Entonces el intestino se supuesto, iba degradando a to- medida que iba total, to- acercándose. totalmente de acuerdo, pero es que esto te está diciendo específicamente que si bien existen estas estructuras mucosa y submucosa en cada una de ellas, son distintas porque las células son distintas. Y si las células son Ah, distintas es porque obviamente van a tener que estar sometidas, por ejemplo, a pH distintos. más factores, más factores. Ya, Exactamente. entiendo. O factores distintos. Miremos un poquito a nivel macroscópico la pared de nuestro duodeno, ¿cierto? Fíjate que aquí está el estómago y podemos ver las distintas capas que estamos viendo, ¿cierto? Deme un segundo, 5 segundos, por favor. 5. Ya, he vuelto. Justo me llamaba mi pequeña, estaba en el baño. Ya, entonces fíjate en esta figura que existe un corte transversal y un corte longitudinal de lo que estábamos viendo hace poquito, ¿cierto? Ya lo pueden ver. Tenemos una estructura o unas capas que son constituyentes de la mucosa, ¿cierto? La submucosa por la parte baja, ¿cierto? Donde está, fíjate, los más conductos más importantes que están dando irrigación a estas células de la mucosa. Tenemos las capas musculares externas, ¿cierto? Con los músculos oblicuos, los músculos circulares, los músculos longitudinales y la capa serosa por la parte baja, muy cerca de todo o que está generando el sostén de estas células, ¿de acuerdo? Si lo vemos a nivel transversal, fíjate que tenemos las capas de la mucosa en esta estructura, ¿cierto? Tenemos las capas musculares de la mucosa
por fuera. Acá tenemos las capas musculares, ¿cierto? Longitudinal externa y la circular interna, ¿cierto? Tenemos las capas de las submucosas, por lo tanto, todo tiene un orden que va a estar modulado, obviamente, por la porción del tracto gastrointestinal que estemos estudiando, ¿de acuerdo? En este caso es la pared del duodeno, ¿cierto? Llegando al intestino delgado, y por eso se ve esta forma celular. Ahora, lo interesante es que la mucosa está formado por, como dice en el texto, y que es lo más importante, por una capa de epitelio, es decir, capas celulares, así como una capa subyacente, tejido conjuntivo laxo, que va a permitir el sostén de estas capas epiteliales y se le denomina como lámina propia. Esta lámina propia va a contener, como ustedes vieron, ¿cierto?, las capilares, ¿cierto? Además de capilares, va a tener inervaciones directas de neuronas entéricas del sistema nervioso entérico que está modulando la actividad gastrointestinal, ¿cierto? Y células del sistema inmunitario, por ejemplo, mastocitos. Qué interesante que existan también mastocitos. Los mastocitos son almacenes también de histamina. Así como la delgada capa de musculatura lisa, ¿cierto? Como la muscularis mucosa, ¿cierto? Y que es la capa muscular de la mucosa, ¿de acuerdo? Es una capa muy delgada que también está dando mecanismos de contracción o dilatación, ¿cierto? O relajación de esta capa muscular para poder modular la actividad de la capa epitelial, ¿de acuerdo? Entonces, es más de lo que estábamos hablando de la diapositiva anterior. Bien. Entonces ahora, como ya entramos directamente a hablar de epitelio, o estamos hablando de las capas de la mucosa, ¿cierto? Y estamos hablando de células. Estudiemos las células que están participando dentro de nuestro sistema gastrointestinal. Entonces, nuestro epitelio celular, y que están prácticamente formando parte del lumen del tracto gastrointestinal, es bastante especializado, ¿de acuerdo? Y como es especializado, obviamente no una célula va a generar muchas funciones, sino que van a haber células que van a tener funciones específicas, ¿cierto? Y van a estar controlando a otras dependiendo del tipo celular. Por ejemplo, vamos a tener lo que se denominan los enterocitos, ¿cierto? ¿Qué características tienen? Son células del tipo absorbivas. ¿Qué es lo que significa esto? Que van a expresar proteínas de digestión y absorción de macronutrientes. Es decir, si estoy hablando de proteínas de digestión y absorción, estoy hablando prácticamente de enzimas que van a estar liberándose, ¿cierto? Para poder promover los procesos digestivos y de absorción de los macronutrientes. Y además, vamos a tener células que son enteroendocrinas, que ya las denominamos, ¿cierto? Y que son principalmente células granulares que van a secretar ciertas sustancias para regular la función gastrointestinal. Bien. A nivel de esta capa de células especializadas, ¿cierto? Nosotros podemos estudiar, y como ya lo hemos dicho, podemos estudiar cada una de las estructuras del tracto gastrointestinal dependiendo de las células que nosotros estemos observando, ¿cierto? Y esa epitelio va a variar dependiendo de qué porción del tubo nosotros estemos estudiando. Entonces vamos a tener, por ejemplo, el epitelio intestinal, especificado para qué, para absorber nutrientes, iones y agua, mientras que el esófago va a tener células, ¿cierto?, especializadas, que van a ser principalmente un tipo de epitelio escamoso, ¿de acuerdo? Porque permiten principalmente la movilización de la comida recién ingerida, ¿cierto? Y a eso es lo que nosotros llamamos principalmente, o donde principalmente se estudia la motilidad. También tenemos células que están cubriendo lo que se denomina áreas superficiales, ¿cierto? Y son células especializadas, por ejemplo, células que van a generar o tienen la característica de tener vellosidades o microvellosidades, ¿cierto? Que tienen la forma de proyección de dedo de guante, de estos guantes de laboratorio, ¿cierto? Entonces, como puedes ver, el lumen del intestino delgado está en contacto con estas células que tienen esta forma, a eso se le llaman vellosidades o microvellosidades. La función más importante de esta estructura es aumentar el área de contacto. Si yo pongo aquí una célula que es lisa, ¿cierto? El área de contacto con esta parte del intestino delgado, con la luz del intestino delgado, es bastante limitada. Pero ¿qué es lo que hago? Principalmente hago esta forma, ¿cierto? Con cristas basales
¿cierto? Y con estas vellosidades que están haciendo y aumentando el área de superficie, la superficie de contacto para tener contacto con lo que está pasando por el lumen del intestino delgado, ¿de acuerdo? A mí me gusta siempre llevar esta similitud, que no es lo mismo secarse con una polera, ¿cierto? Háganse esa idea, que secarse con una toalla. ¿Qué característica tiene una con la otra? Su distinta constitución de elementos que una permite reabsorber, por ejemplo, el agua y la otra no es muy buena absorbiendo el agua, O sea, hablando de una polera normal, claro. todos alguna vez en la vida nos hemos secado con una polera, ¿cierto? Entonces, fíjate que la polera no tiene ni mucha capacidad de absorción con respecto a una toalla. Ahora, ¿cuál es la forma que tiene cada una de las partes de la toalla? Bueno, tiene prácticamente esta similitud a microvellosidades, ¿cierto? Y eso te permite que el área de superficie sea mayor, ¿ya? Ahora, es súper importante porque tener esta idea, porque estas células también tienen que tener constante renovación. Los procesos mitóticos de estas células tienen que ser bastante acelerados. Entonces, fíjate que estas células del área superficial están en constante renovación. Cada 3 días se están generando nuevas células para poder mantener la función gastrointestinal. ¿De acuerdo? Fíjate en las células del colon, acá abajo. Tenemos cristas, por supuesto, pero fíjate la superficie, ¿cómo es? Es lisa. No tenemos este aumento de la superficie celular. Por lo tanto, la función a nivel del colon es totalmente distinta a nivel del intestino delgado. Entonces, en resumen, en esta parte, en esta diapositiva, tenemos distintas células a nivel epitelial, ¿cierto? Y obviamente esa función celular va a estar determinada por la función de la porción del tracto gastrointestinal. Cristóbal. Que la idea de las células de renovación, ya sea el intestino delgado o a nivel de colon, básicamente la idea va de que estas células van llegando a su capacidad máxima de quizás como absorción de ciertos elementos y después tienen que ser cambiadas por otras porque no dan más. Esa es como la idea que intentan hacer Claro, en cuanto claro, a la hay renovación, ¿no? hay un factor de vida celular dependiendo de los tejidos, ¿cierto? Hay tejidos que tienen una capacidad de mitosis bastante rápida y hay otras que tienen una capacidad de mitosis bastante lenta y otras que prácticamente no van a hacer más mitosis, ¿cierto? O se van a apoptosis, se mueren y ahí estamos, ¿cierto? Entonces, va a depender de la función celular, ¿cierto? Y de las necesidades fisiológicas de ese grupo celular. Ah, no, no es que llegue a su como capacidad máxima de reabsorción, sino que Tiene, están programados para o durar sea, ciertas sí, velocidades. exactamente. Está determinado ya en las bases genéticas de ese grupo celular, ¿cierto? Los genes van a estar controlando Ah, eso. Y tiene que ver también con voy a lo que tú revisar. estás diciendo, o sea, es decir, la función celular necesito siempre tener capacidades óptimas y quizás al cuarto o quinto día la capacidad de absorción de las células del intestino delgado no es la misma que a los 2 o los 3 días. Entonces, ¿qué es lo que hizo evolutivamente el sistema? Renovarlas rápidamente. Ya, entiendo, Considerando que entiendo. tú estás haciéndola funcionar todo el día. Sí, ¿Bien? O en sea, condiciones normales, sí. en condiciones, claro, o sea, si tú tienes que entender que si tú comes en la mañana no significa que al cabo de 2 horas ya no tengas nada que absorber. O sea, sí, los procesos digestivos continúan, ¿cierto? Inclusive cuando estás haciendo otra actividad. ¿Y qué pasa cuando uno, por ejemplo, ya, no está comiendo, pero sí está ingiriendo líquidos? Por ejemplo, Lo, mi- líquido simple, agua. lo mismo, el agua Eh, también, el agua también pasa por un mecanismo de absorción a nivel del intestino delgado y colon. Lo vimos en las diapositivas iniciales, ¿te acuerdas? Donde estábamos viendo la absorción de fluidos versus los inputs de fluidos, ¿cierto? Entonces tienes que pensar que el organismo, voy a devolverme, ahí está, ¿cierto? Siempre yo estoy ingresando alguna cantidad de fluido dependiendo de la porción del tracto gastrointestinal, ¿cierto? Pero la reabsorción de todos esos fluidos también tiene que ser la misma. Tú no te puedes dar el lujo de perder agua por estas sí. vías, ¿de acuerdo? Entonces,
Esto pasa igual con la saliva que nosotros ingerimos, por Total, ejemplo, al tragar saliva. También pasa totalmente de acuerdo, va a pasar al estómago, del estómago va a pasar al tracto gastrointestinal, o sea, al intestinal, ¿cierto? Y ahí tiene que ser absorbida una gran porción. Ok. ¿Bien? O sea, tienes que entender que la pérdida de agua se da porque, por vía de evaporación, ¿cierto? Por sudoración, por fecas, ¿cierto? En muy poca cantidad y por orina. Pero esa orina viene netamente del sistema circulatorio. Y del sistema circulatorio, ¿cuál es la única vía de ingesta para que llegue al sistema circulatorio? El sistema gastrointestinal. ¿Me entiendes? Sí, sí, profe. Al momento se le corta un poco, pero se entiende. Ah, perdón, sí. Avíseme si es que estoy de repente con problemas de conexión. Ya para la próxima semana voy a solucionar eso. Pero sí, No, no se preocupe. en resumen, toda la ingesta de algún tipo de nutriente y de agua tiene que pasar por el tracto gastrointestinal y de esa manera llegar al sistema circulatorio. Entonces, el hecho que tú consumas agua y no consumas algún macronutriente no significa que no esté funcionando tu gastrointestinal. Tus células epiteliales están funcionando igual de manera tal que puedan absorber agua hacia el sistema circulatorio y mantener la homeostasis hídrica de nuestro organismo. ¿Bien? Entonces, vamos con la otra parte, ¿cierto? La submucosa, que es esta porción que está acá, ¿cierto? Se compone de tejido conjuntivo laxo, vasos sanguíneos de mayor tamaño, vasos linfáticos y lo que se denomina el plexo submucoso. Y aquí pongo atención, ¿cierto? Y lo dejé en rojo porque es importante, porque este plexo submucoso contiene, o se denomina el plexo del sistema nervioso entérico, que lo vamos a llamar SNE. ¿De acuerdo? Entonces ahí están las neuronas que están generando inervaciones para el control celular de las células epiteliales del tracto gastrointestinal. Bien. Por otro lado tenemos la capa muscular, ¿cierto? La muscular es externa, que se compone de dos capas de músculo liso, la capa interna es circular, la capa externa es longitudinal. Si es muscular, obviamente están generando movimientos celulares, ¿cierto? Movimientos de parte de estas porciones del tracto gastrointestinal. Y las neuronas entéricas se localizan entre estas dos capas musculares, ¿ok? Y a estas neuronas entéricas del sistema nervioso entérico, que están ubicadas entre la capa interna circular y la externa longitudinal, es lo que nosotros les conocemos como el plexo mientérico. ¿De acuerdo? Entonces aquí hay un punto importante, porque la submucosa, ¿cierto? Entre la submucosa y entre la capa muscular está modulándose toda la actividad neural del control que controla el sistema gastrointestinal. ¿De acuerdo? Por último tenemos la serosa, que es una capa envolvente de tejido conjuntivo y que se encuentra cubierta por células epiteliales escamosas, ¿de acuerdo? Y que van a dar mecanismos de sostén también y entre otras funciones a todas las células o a todo el complejo de las células gastrointestinales. Tenemos otra forma de ver lo que acabamos de hablar, que me interesa que quede bien claro, cuál es la ubicación del plexo mientérico y el plexo submucoso. Fíjate que aquí tenemos el lumen, ¿cierto? Tenemos nuestras células epiteliales, ¿cierto? Es decir, ¿qué capa sería esta? Si esta es la submucosa, que está por debajo, esta arriba, ¿qué tendría que ser? Si no es un mucoso, tendría que ser la mucosa. La mucosa, perfecto. Entonces esa es la idea anatómicamente que estamos viendo, capas epiteliales, mucosa. Submucosa, ¿qué vamos a tener en la submucosa, dijimos? El plexo submucosa, ¿cierto? Que ya está formando parte del sistema nervioso entérico, del sistema gastrointestinal, ¿cierto? Luego de la submucosa tenemos las capas musculares, ¿cierto? La muscular circular y la muscular longitudinal, pero ¿qué es lo que tiene de importante estas capas que se denomina muscular externa, ¿cierto? Porque recuerda que hay una muscular de la mucosa, que es interna.
Aquí vamos a tener inervaciones, ¿cierto?, del plexo mientérico. Y si estoy hablando del plexo mientérico, estoy hablando del sistema nervioso entérico. Entonces, fíjate que entre estas dos porciones se está controlando la actividad nerviosa del sistema gastrointestinal. ¿De acuerdo? ¿Qué son estas estructuras del plexo mientérico y del plexo submucoso? Esa es la pregunta y por eso lo dejé en rojo y destacado en la parte inferior izquierda. ¿Me escucha, cierto? Sí, ahora sí, profe. Ya, ahora sí. Entonces, ¿qué son este plexo mientérico y este plexo submucoso? ¿O qué componentes nerviosos tienen? Bueno, son estructuras nerviosas que vamos a tener fibras preganglionares parasimpáticas y estas fibras preganglionares parasimpáticas van a tener actividad sináptica con neuronas postganglionares que inervan el músculo liso del tubo digestivo, es decir, sistema nervioso autónomo, donde vamos a tener mecanismos simpáticos y mecanismos parasimpáticos. ¿De acuerdo? Profe, ¿y los nódulos linfáticos que están cerca de las vellosidades? Sí, los nódulos linfáticos son parte del sistema. Recuerda que en el sistema circulatorio tenemos un sistema circulatorio formado por el torrente, arterias, venas, ¿cierto? Y todas sus proyecciones, ¿cierto? Y tenemos un sistema linfático. Entonces esos nódulos linfáticos tienen que estar dentro del sistema. ¿Por qué? Porque obviamente hay movimiento de grasa, recuerda, por el sistema nervioso linfático. Ya. Sí, sí quería saber un poco la relación que tenía por el Sí. sistema que estábamos viendo con Sí, intestinal. tenemos que tener inervaciones linfáticas también. Bien, hasta aquí vamos a llegar en esta primera parte porque nuestra segunda clase, nuestra clase siguiente, vamos a hablar ya del control nervioso de la función gastrointestinal y para eso necesito que vayan y lean un poquitito respecto a esto en el capítulo digestivo de Bernes-Levy. Aparte ya llegamos a nuestra hora, son las 10:40. Y no sé si tienen alguna duda, no sé si quedó algo ahí pendiente. A mí me quedó una duda más que nada como por la función del mesenterio, más que nada. Había una estructura que usted explicó la imagen derecha y la imagen izquierda, donde la diapositiva donde dice la mucosa se compone de la capa epitelial, y hay una imagen donde salía una vista macroscópica de la pared del duodeno. Ya, acá estamos. Ahí ¿Sí? explicó los componentes, pero hay algunas funciones que me quedan dando vueltas, como Ya. por conductos, estos conductos que están ahí, eso es como lo vamos a ver después. Ah, sí, lo vamos a ver, O porque investigar. esto viene del colédoco, prácticamente, ¿de acuerdo? Este Ah, ya, mesenterio, eso para después. sí, este mesenterio prácticamente está formando parte de la serosa. Y si te fijas, son proyecciones directas que vienen del sistema circulatorio. Entonces tú tienes que entender que del lumen tiene que pasar al tracto circulatorio, ¿cierto? Ujú. Entonces aquí están las vías circulatorias que van a permitir luego la movilización de nutrientes a todo el sistema. Sí, porque para mí fue como... ¿Se escucha?